Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras. Soy también mamá, esposa, soy la host de este podcast y me encanta que estén aquí conmigo hoy. El episodio de hoy es el episodio número 32 y se llama El primer paso hacia la serenidad, la funcionalidad. Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente pasamos por alto, pero que es el primer paso y es fundamental para tener una vida en calma, que es la funcionalidad. Nos han vendido la idea de que la serenidad es solo meditar o sentirnos siempre bien o ser siempre positivos. Esto ayuda, absolutamente. Yo que soy una fan de la meditación, absolutamente sé que es una de las cosas que más me ayuda en este sentido, pero hay otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en la mañana abres tu closet y el caos te roba 15 minutos de tu rutina? Porque no encuentras dónde están las cosas, porque no sabes dónde están las cosas, porque no sabes si están adentro del closet, afuera del closet, si son de lavar, si ya están lavadas, si están usadas, si están sucias o limpias. ¿Dónde, en qué parte de tu casa se encuentran las cosas? No has pensado tampoco qué querías ponerte, entonces empiezas a pensar qué te vas a poner ese día y haces todo de carrera, entonces terminas corriendo para no llegar tarde a donde tenías que llegar. Eso es empezar el día ya en un estado de estrés, en un estado de afán, de estar buscando las cosas, de no encontrar nada. Lo mismo pasa en la cocina. Entonces cuando vas a coger el desayuno no sabes dónde están las cosas, los platos, las tazas, y todo esto se va acumulando y va creando tensión en nuestro sistema nervioso y empieza a darle ese tono negativo al inicio de nuestro día, que es tan importante luego para el desarrollo del resto del día. Pero esto se aplica en todos los momentos del día. Entonces empieza a pensar: cuando tu escritorio no te permite trabajar sin distracciones, porque tienes tanto desorden, tantas cosas acumuladas, tanto caos, que continuamente estás viendo todos los objetos, estás pensando a todas las cosas que tienes que hacer, a todas las cosas que tienes que organizar, cómo hacerlas, cómo organizarlas, cómo llevar a cabo todas estas rutinas, que en este momento para ti no son ni siquiera rutinas, sino que haces las cosas acaso para ir apagando incendios del momento, para hacerlo urgente, pero sin ninguna estructura, sin ningún tipo de sistema. Estos pequeños momentos diarios y esa fricción constante te roban la paz, te roban la serenidad, te roban la calma. No hay nada que hacer, eso es así, influye directamente en tu sistema nervioso y empieza a crear esa fricción en tu vida en la que a veces se siente difícil llevar a cabo el día a día. Por ejemplo, en las familias donde hay hijos, yo como mamá lo sé perfectamente, esto se puede llevar al nivel superior, ¿no? Porque hay muchísimas más cosas. Los niños hacen desorden, los niños tienen muchas cosas, uno sin quererlo acumula también muchas cosas de los niños, porque la ropa, la que ya no les queda, la que sí ya les va a quedar, los juguetes, las cosas, el cumpleaños, les regalan 1000 cosas. Es una acumulación constante de cosas y un desorden constante, porque ¿qué hacen los niños? Llegan a la casa y sacan todo el desorden. Uno mismo llega a la casa, empieza a sacar las cosas que le sirven, por ejemplo, para cocinar, saca todo, cocina y queda el desorden ahí. Es empezar a pensar estas cosas. La verdadera serenidad comienza cuando tu entorno está diseñado para facilitarte la vida. Cuando tu entorno te ayuda a sentirte en calma y no a estresarte más. Cuando tu entorno te ayuda a relajarte, a recargarte y no a vivir en un estado constante de angustia y de estrés por todo lo que hay que hacer. Hoy les voy a contar por qué la funcionalidad es una de las bases de mi diseño holístico y cómo cambiar la idea de que lo funcional es aburrido y volverlo más bien lo funcional es liberador, porque es una de las bases de las que yo más uso, es una base que aplico absolutamente en mi casa, en mi vida a día y que me ha transformado la vida. Entonces, con todo el amor se las comparto y suena muy obvio, suena muy evidente, pero realmente es la base para todo lo demás. Así que si sientes ese peso de la fricción diaria, si intuyes que la organización de tu casa te está robando energía mental y que te está robando tu chi, tu energía vital, es porque tu entorno está luchando contra ti. Y mi misión es revertir esa lucha. Mi misión a través de mis emprendimientos es ayudar exactamente con eso. Por ejemplo, mi diseño interior holístico no se trata de comprar cosas nuevas. Se trata de liberar espacio físico y mental a través de la funcionalidad inteligente
y de la funcionalidad intencional, de la intención con la que uno hace las cosas. Yo ayudo a mis clientes a crear sistemas y estructuras en sus hogares que les permiten vivir con facilidad, que les permiten tener vidas que fluyen mucho más, que su día a día es mucho más fluido, mucho más tranquilo, porque tienen sistemas, porque tienen estrategias, porque entienden como una vez cuando uno tiene sistemas y estrategias en juego, las cosas se hacen mucho más fácil. No es que uno no tenga que hacer oficio, que no tenga que recoger desorden o que no tenga que lavar los platos. Todo esto los tenemos que hacer, pero cuando hay una estrategia y un sistema, es muchísimo más fácil y le libera a uno tiempo, energía y esfuerzo mental y esfuerzo físico también. Entonces ayuda a crear esos sistemas y esas estructuras en sus hogares que les permiten vivir con facilidad para que la energía se pueda enfocar en lo que realmente importa, su propósito, su bienestar, su familia, su trabajo, ser creativos, ponerse en forma, en donde ellos quieran enfocar su energía, que no sea estar enfocando energía negativa en un hogar que no funciona. Y si esa fricción también, por ejemplo, se aplica también en la parte de negocio, porque mi coaching de emprendimiento y de marca personal para mujeres les da la estructura y los procesos para que su trabajo fluya con la misma facilidad, sin caos, para que la marca se sienta como una extensión natural de uno y se diseña la facilidad para que la serenidad se convierta en ese estado natural. Es importante ver que estos temas de los que me gusta hablar en mi podcast se pueden aplicar en diferentes partes de la vida. Creo que eso ya los que han visto varios episodios han ido entendiendo ese hilo conductor de que todos esos temas están entrelazados y de cómo se comunican unos con otros, cómo se relacionan unos con otros y cómo se pueden aplicar esos principios en las diferentes extensiones energéticas, sea el hogar, sea el negocio, en otras cosas también, por ejemplo, en la maternidad. Mi experiencia como arquitecta, mi propia historia como arquitecta me habían enseñado que la funcionalidad siempre era lo primero, pero a menudo se quedaba corta, solo en eso, solo en que las cosas quepan, en poder organizar las cosas, los espacios, los muebles, en que todo quepa, que uno pueda pasar. Pero combinándolo con la parte holística, entendí ese poder emocional, entendí ese poder que no es solo como que las cosas quepan y que sea funcional, sino que todo eso tiene un propósito mayor detrás y todo eso también tiene el poder de entregarle a uno energéticamente un montón de cosas, de calma, de serenidad, de liberarlo a uno en muchas maneras. Entonces era toda esa importancia que estaba detrás, ¿no? Yo he vivido como en 10 casas diferentes a lo largo de los años, he hecho muchísimos trasteos, no solo internacionales, también cuando estaba en Bogotá, pero luego cuando me fui a China, cuando me fui a Australia, cuando me vine para Italia, todos esos momentos de cambio donde yo tenía que escoger qué cosas me iba a llevar, qué cosas se iban a quedar, era un decluttering completo porque era solo lo que me cupiera en las maletas. Y después cuando uno llegaba a ocupar su nueva casa, su nuevo hogar, era todo lleno de cajas, todo lleno de maletas, todo lleno de desorden, uno no sabía dónde poner las cosas. Entonces era como tener esta idea, tener toda esta filosofía y todos esos proyectos hermosos que ya diseñaba para otras personas, pero mi propia casa era un reguero de cajas. Entonces ha sido un proceso en donde poco a poco fui encarnando también eso, fui viendo cómo era importante vivirlo yo primero para poder dárselo a otros y desde ahí todo cambió, porque el momento en que yo hice eso para mí misma, en que el momento hace 8 años en que yo empecé mi proceso de decluttering súper fuerte, acá en Italia cuando llegué, cuando me mudé a la casa de mi esposo, cuando me fui a vivir con él, ahí empezó un proceso de decluttering súper fuerte donde él tenía miles de cosas, cosas de relaciones pasadas, cosas que llevaban años ahí guardadas y fue un proceso que duró años porque esa primera parte fue dura, fue difícil y no la hice toda de una, sino que empezamos juntos, poco a poco, espacio por espacio, mueble por mueble. Luego nos vinimos a vivir a la casa nueva, ahí sí mi regla fue llevamos solo lo que vamos a usar, solo las cosas que nos gustan, que es ir aplicando en cada etapa de nuestra vida esas filosofías que realmente amamos, que sentimos que nos aportan y que además hoy enseño, porque es poder encarnarlo para poder luego entregárselos a ustedes. Y poco a poco con todo eso fue que fui creando todos estos sistemas, porque entonces listo, una vez que ya llegamos a la casa nueva, que pusimos las cosas, que la diseñé intencionalmente otra vez para tener los espacios de almacenamiento, para tener los espacios para cada cosa, tampoco quería tener los muebles llenos, tampoco era la idea. Entonces solo llevamos las cosas que nos hacen estar bien y solo entra nuevo a nuestra casa lo que nos hace estar bien, lo que nos gusta, cosas que realmente o necesitamos o nos gustan, o las dos sobre todo. Es muy importante esto y la simplicidad que tengo ahora para encontrar lo que necesito en 30 segundos, porque cada cosa en mi casa tiene un puesto, incluso los juegos de mis hijos, ellos saben dónde se guardan las cosas, están clasificadas, en dónde va qué cosa, la ropa. Es una cosa que ayuda demasiado, o sea, las cosas de la cocina, yo si voy a cocinar sé exactamente dónde está cada cosa, si voy a vestirme sé dónde está cada cosa. Tengo un sistema también, por ejemplo, para la ropa sucia, porque mucha gente tiene esa silla ahí en el cuarto donde va poniendo y acumulando ropa por siempre y se vuelve una montaña de ropa
que no está suficientemente sucia para lavar, pero que no está suficientemente limpia para meter en el closet. Entonces he ido diseñando sistemas para que no pase eso en mi casa. Y de hecho, yo me demoro máximo 15 minutos al día arreglando la casa y organizando. Y todo se basa en eso, en la funcionalidad y en el decluttering. El decluttering como principio, pero también con la idea de funcionalidad y de intención. Entonces la lección de todo esto es que comprendí que la funcionalidad es el respeto. El respeto por mi propia energía física, por mi propia energía mental y por mi propio tiempo. El hecho de tener una casa que funciona, de crear sistemas, de ser disciplinada, porque igual toca ser disciplinados y ahí hay que también invitar a toda la familia, ¿no? Toda la familia tiene que participar, cada uno poniendo su aporte en el tema de cómo organizar, de tener las cosas limpias. Llego y no apoyo el saco sobre la silla del comedor, lo pongo en el closet, los zapatos, entonces no los dejo al lado de la puerta, los llevo al closet de los zapatos. Cada cosa tiene su lugar y apenas uno la usa, la deja de usar, va y la pone. Son reglas pequeñas y son actos simples, pero que le liberan a uno una cantidad de tiempo y de energía mental impresionante. Esa idea de que todo esto es respeto por uno mismo y que cuando el espacio es funcional uno está creando un circuito de energía positiva para uno, para su familia y puede enfocar toda esa otra energía en las cosas que son importantes y que uno quiere llevar a cabo en el trabajo, en el emprendimiento o si uno trabaja en una empresa también poder ser creativo o para hacer rutinas de self-care o para tener rutinas de ejercicio o para tener tiempo para ir a pasear su perro, para salir los fines de semana y no estar pensando constantemente en que tengo que organizar, tengo que limpiar la casa. Es ir viendo cuáles son las prioridades que uno tiene y cómo estás liberando el espacio y el tiempo para ellas. La funcionalidad es la base del bienestar físico y mental y es reducir la resistencia diaria todo el tiempo, que además está ayudando a tu sistema nervioso a estar bien, así que tú vas a estar bien. Y uno sí debe asegurar que sus muebles, el layout, los objetos funcionen también de manera eficiente, sin tropiezos ni frustraciones. Hay que empezar a ver eso también en la casa, que el mueble, por ejemplo, no abre bien y cada vez que no va a abrir la puertica es un reto, ¿no? Abrirla sin que se caiga, sin que se rompa, sin que le pegue al otro mueble, hay que quitar un mueble para poder abrir el otro. O, por ejemplo, en la parte también de funcionalidad, qué cosas están rotas, qué cosas están dañadas, qué cosas estás acumulando que ya no funcionan. La funcionalidad, vista desde una perspectiva holística, es la liberación de energía estancada. Así que la funcionalidad es igual al flujo de energía, que es el flujo del chi del que les hablaba en el episodio del Feng Shui, que no me acuerdo qué número es. Y en esta práctica, en el Feng Shui, el caos físico es el enemigo número uno del flujo del chi, porque si hay caos físico, la energía no puede fluir. La funcionalidad elimina los obstáculos, permite que la energía y con ella también la calma, las oportunidades fluyan libremente en su casa y la casa deja de drenarle energía a uno como consecuencia. Por otro lado, la funcionalidad es igual a la claridad mental. Como les decía antes, un espacio funcional y ordenado se traduce inmediatamente en una mente en paz, en calma. Uno deja de gastar recursos mentales decidiendo dónde poner las cosas o buscando las cosas que uno no encuentra y esa energía que se libera se canaliza en otras cosas, en su propósito, en su creatividad, en su trabajo, en su familia, en lo que uno quiera. Como tercera cosa, la funcionalidad es igual al respeto por el ritmo circadiano. Un hogar funcional respeta tus rutinas. Diseñar para el descanso es diferente a diseñar para la productividad. Es un acto de respeto por el cuerpo de uno mismo, el poder respetar las necesidades fisiológicas del cuerpo y de sus ritmos y tener estos sistemas en casa ayuda a liberar esa energía que está estancada y que tanto nos bloquea. Todos estos principios se pueden aplicar en diferentes partes de la vida y en el caso de la marca personal del emprendimiento, este mismo principio se puede aplicar a todo ese universo. Esa funcionalidad es simplemente diseñar para la facilidad. ¿Qué sistemas necesitas? ¿Cómo es tu workflow? ¿Qué cosas estás haciendo constantemente todos los días que podrías hacer mucho más fácil y mucho más rápido teniendo sistemas y métodos que te ayudan? Entonces, ¿qué tan funcional es tu proceso de trabajo? ¿Tienes un sistema claro, automatizado para tus procesos? ¿Estás creando serenidad empresarial en ese sentido? ¿Estás creando serenidad para ti en tu parte laboral? La funcionalidad en la marca también significa que uno sabe exactamente qué decir. Entonces, ahí está la claridad del mensaje y de la marca personal y de cómo entregarlo con su sistema de servicio, ¿no? Entonces, eso también se aplica porque una vez que uno tiene claridad y calma en cuál es la marca personal de uno, cuáles son sus valores, cómo se comunica todo esto entre sí, uno puede también usar su marca personal
con la claridad y la serenidad del mensaje, entonces uno ya no tiene que pensar teniendo templates, por ejemplo, también que uno puede reutilizar una y otra vez con contenido diferente, pero que no estás todas las veces creando desde ceros, contenido que sea homogéneo, que tenga coherencia para que tu audiencia pueda conectar contigo. Y en tu vida diaria, aplicar la funcionalidad sin esfuerzo a los hábitos. Por ejemplo, la ropa del día siguiente está lista desde la noche anterior. Eso ya es un paso grande. Empezaste el día y no tienes que pensar qué te vas a poner. Ya, está todo listo. Doblaste la ropa del día anterior, pusiste a lavar lo que es para lavar, dejaste la cocina limpia. Ahí están esas pequeñas preguntas, ¿no? Tienes esa silla todavía llena de ropa para reutilizar. ¿Cómo puedes solucionar este problema? Yo, por ejemplo, en mi caso, la solución que encontré a la famosa silla es que tengo un espacio de closet, todo un espacio donde pongo la ropa de reutilizar. Entonces simplemente la doblo y la pongo ahí. Y sé que ese espacio es con la ropa de reutilizar y no se ve, no está en desorden, la ropa queda de todas maneras doblada, entonces tampoco se arruga. Entonces mira tú qué sistemas puedes ir implementando en tu casa. La otra cosa es los muebles, por ejemplo, abren y cierran sin problema, los cajones están desordenados. Cuando abres un cajón para buscar algo, hay una mar de cosas y no entiendes cómo encontrar lo que necesitas. El decluttering hace parte de tu rutina. Yo, por ejemplo, después de estos grandes momentos de decluttering durante el trasteo y cuando llegué a la casa anterior, al principio hace 8 años, esos eran momentos importantes porque no se había hecho decluttering ahí nunca y porque un trasteo para mí es la oportunidad perfecta de hacer decluttering. Pero aparte de eso, yo de todas maneras todas las semanas y todos los días incluso estoy sacando las cosas que no sirven. Entonces si veo que se están empezando a acumular cosas, paquetes, pedazos de cartón, de papel, cosas que ya no usamos, cosas que no necesitamos, voy clasificando todo en lo de reciclaje, empezar a darle destino a esas cosas. Voy haciendo también una bolsa y tengo un espacio en un closet donde pongo, por ejemplo, las cosas que son de regalar, la ropa que ya no les queda a mis hijos. Empiezo a clasificarla, a quién le voy a regalar, qué cosas son para donar, cuáles están ya muy dañadas y son para botar, pero es ir sacándolas, no dejándolas ahí por siempre. Tienes también cosas rotas, dañadas, que hacen también que sean peligrosas o difíciles de usar. Ve pensando esas cosas. Así que mi invitación de hoy es a que diseñes tus rutinas para que sean fáciles de cumplir y recordar que la funcionalidad no es aburrida, sino es liberadora. Es realmente liberadora, te regalará una cantidad de energía que necesitas para poder canalizar en otras cosas. Espero que les haya gustado mucho este episodio de hoy. Es un tema muy importante porque es un tema simple que todos creo que percibimos, pero que no le damos la importancia que necesita y que una vez lo entendemos es como eso cambia todo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Les mando un abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo episodio.